tal? Bienvenidos a otra clase virtual. Pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de tejido conjuntivo especial, llamado este tejido conjuntivo hematopoyético. Y pues si no recuerdas, anteriormente ya estuvimos hablando sobre tejido conjuntivo. Te lo voy a dejar aquí en pues una liga para que vayas a ver obviamente de qué se trata el tejido conjuntivo, cuál es su clasificación, obviamente de qué está compuesto, etcétera, y cuál es una de sus funciones. Recordando este tema, recuerden que estuvimos hablando de el tejido conjuntivo. Es el tipo de tejido que está en comunicación con torrente sanguíneo y a la vez también está en comunicación con tejido epitelial. Aparte, está formado de fibras y está formado por matriz extracelular. Si recordamos, teníamos dos clasificación de tejido conjuntivo. En este caso teníamos una clasificación que se llamaba tejido conjuntivo especial. Recuerden que si hablamos de tejido conjuntivo especial, estaba yo hablando de adiposo, cartilaginoso, óseo, sanguíneo, etc. Recuerden que esta no era la única clasificación, sino también estaba la clasificación del adulto y la clasificación conectivo, o más bien, tejido de conectivo embrionario. Esa sería la clasificación del tejido conjuntivo. Pero bueno, eso ya lo vimos en un anterior video, así que pues no me voy a enrollar tanto en esto y vamos a iniciar con tejido conjuntivo hematopoyético. Vamos a empezar definiendo, obviamente, pues, ¿qué es la sangre? ¿Sí? Cuando estoy hablando de tejido conjuntivo hematopoyético, estoy hablando, pues primero vamos a estar definiendo qué es la sangre. Y la sangre es un tejido conjuntivo líquido que va a circular, pues obviamente, a través del sistema cardiovascular. Recuerden que en la sangre obviamente transporta dióxido de carbono, transporta oxígeno, pero también transporta desechos. Aparte de eso, puede transportar también ciertas sustancias nutritivas para llevarlas a diferentes órganos a través de vasos, a través de arterias, a través de capilares. Y bueno, al igual que otros tejidos, conjuntivos como adiposo, como en este caso epitelial, etcétera. Recuerden que cuando estoy hablando de tejido, está formado obviamente pues por células. ¿Por qué? Porque un tejido es un conjunto de células especializadas y que se diferencian en el cuerpo. Y bueno, aparte de eso, pues contienen un componente extracelular. Quiero decir o aclarar que la sangre, aparte de estar formada por un componente extracelular, está formado por agua, por electrolitos y, como lo vamos a ver ahorita, está formado por diferentes tipos de células. Si yo te preguntara o recalcando qué es la sangre es un tipo de tejido conjuntivo que está formado de agua, que está formado de células y que está formado principalmente también pues de componentes extracelulares. Su función principal sería también de transporte. Cuando estoy hablando de la función, como ya lo dije, es función de transporte. ¿Transporte de qué? De sustancias nutritivas como oxígeno, como dióxido de carbono, como ciertos nutrientes. ¿Hacia dónde transporta pues ese tipo de sustancias? Obviamente hacia las células, ya sea que lo haga de una forma directa o de una forma indirecta. Y bueno, también se encarga del transporte de desechos de dióxido de carbono. Recuerden que cuando estamos hablando de respiración, obviamente nosotros, el ser vivo, en este caso para lo mejor animales y nosotros, pues estamos respirando oxígeno, liberando a la vez dióxido de carbono. Los únicos que producen oxígeno pues son las plantas. Y bueno, también se encarga de distribución de hormonas y de otras sustancias reguladoras, ya sea que los lleve a las células o que los lleve a los tejidos. Recuerden que las hormonas están en comunicación constante con una glándula como tal, ¿sí? Y bueno, cuando estamos hablando de glándula hormona, estamos hablando sobre esta comunicación que existe para la liberación o para la función de ciertas células que producen una función en un órgano diana, en un órgano específico. Pero bueno, esto ya lo vimos durante tejido glandular. Ahora sí. Bueno, otra de las funciones es también mantener la homeostasis. Recuerden que la homeostasis es este equilibrio que existe en todo ser vivo
que mantiene la función como tal, que mantiene esa estabilidad, que no hay un desequilibrio, no hay una enfermedad. Y bueno, también actúa como un amortiguador y participa en la coagulación, obviamente para que no nos desangremos cuando hay alguna ruptura de un vaso, alguna ruptura de algún capilar. Hay algunos, la sangre también actúa como anticoagulante y también actúa como termorregulador, que quiere decir que regula la temperatura interna en nuestro cuerpo. También podríamos hablar de animales que son ectodermos o endodermos, ¿sí? Cuando estoy hablando de esto, también permite que los animales pues tengan este tipo de regulación como tal, ya sea que se adapten a la temperatura del ambiente o que ellos mismos regulen su temperatura o se adapten a la que pues precisamente deben de tener. Bueno, también ayuda al transporte de las células y de agentes humorales. Bueno, si estoy hablando del sistema inmunitario, obviamente pues protege al organismo de agentes patógenos, de bacterias, de infecciones, protege también de algunos agentes extraños, de parásitos, podría yo decir. Y bueno, también se encarga de identificar cuando algo en el cuerpo es ajeno, cuando entra, y entonces se encarga de atacarlo si es necesario. Bueno, también las transforma, o hay células transformadoras, es decir, pues cancerosas. También, bueno, cuando hay algún error o alguna célula no pasa por el estadio en el ciclo celular, también se detecta también por medio de la sangre, y entonces una de estas células también puede ser atacada por el sistema inmunológico. Pero bueno, eso corresponde más a ciclo celular. Pero si estamos hablando de cáncer, pues recuerden que es un error durante, una célula más bien no pasa por alguna de las fases, ya sea que no pase por G1, G2 o S, y entonces es cuando se produce ahí las células cancerosas, que son atacadas por el sistema inmunológico como tal, para que no siga habiendo estos errores durante pues el ciclo celular. Entonces, recordando, ¿cuáles serían las funciones de la sangre? Termorregulador, transporte de nutrientes, transporte de oxígeno y, también transporta algunos, es de protección, ya que actúa junto con el sistema inmunitario para detectar algunos parásitos, para detectar virus o para detectar algunos agentes extraños, ¿sí? Que no pertenezcan al cuerpo. Bueno, la sangre, como ya lo venía yo dicho anteriormente, se compone por eritrocitos o glóbulos rojos. Aquí les voy a poner yo los sinónimos de estos, de cómo también se les llama. Cuando estamos hablando de eritrocitos, estamos hablando de glóbulos rojos. Cuando estoy hablando de leucocitos, estoy hablando de glóbulos blancos, Cuando estoy hablando de plaquetas, también se les puede llamar trombocitos. Y principalmente, pues también está compuesta de plasma. O sea, que si te digo cuál es la composición de la sangre, serían, tiene células y tiene plasma. ¿Cuáles células? Glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Esos serían las tres tipos de células que contiene la sangre, y aparte de plasma. Te voy explicando cada uno de estos más detalladamente conforme vayamos avanzando del tema. Pero ¿cuál sería la composición de la sangre? Sería plasma y sería células. Ok, comencemos con el plasma. El plasma es este material extracelular que se encuentra en estado líquido y que se imparte, se encuentra en toda la sangre, se encuentra en toda la sangre como tal, y tiene las propiedades de que es un compuesto pues fluido, ¿sí? ¿De qué va a estar constituido el plasma? Principalmente de albumina, que es un tipo de proteína, globulinas y algo que se llama fibrinógeno, que lo vamos a estar viendo ahorita más adelante cuando te esté hablando sobre centrifugación. Aquí quiero hacer un paréntesis y pues vamos a estar hablando de, la sangre, como ya lo dijimos, tiene factores de coagulación, y estos factores de coagulación hacen obviamente que la sangre forme lo que conocemos nosotros como un tipo coágulo. Aquí en histología, principalmente cuando se toman muestras
Estas muestras se introducen en tubos, los cuales ya tienen los tubos en su interior, ya cuentan con un anticoagulante. Este anticoagulante permite que la sangre se conserve o que conserve este estado líquido, este estado que contiene obviamente plasma y células. Y bueno, una vez en laboratorio hay un aparato que se llama centrifugadora, en donde vamos a estar introduciendo esos tubitos una vez tomadas las muestras para precisamente hacer conteos de lo que ya les había yo dicho anteriormente, que serían eritrocitos, leucocitos, plaquetas, más que nada el conteo de células en la sangre para saber, si hay alguna enfermedad o si hay alguna patología. Cuando vayas más adelante en patología o veas ese tipo de diagnósticos, pues te vas a dar cuenta de todo esto, ¿sí? ¿Cómo voy a saber o cómo voy a diagnosticar este tipo de patologías? Principalmente en histología, cuando se quiere hacer ese tipo de conteo, se utiliza la centrifugadora. Cuando estoy hablando de centrifugadora, es este aparato que ustedes están viendo ahí, que tiene obviamente, es como si fuera una pequeña caja, y esta caja pues va a contener varios compartimentos para que yo pueda introducir, en este caso pues los tubos, como lo están viendo en la imagen. Y una vez que los introduzco, cierro la tapa que tiene la centrifugadora y entonces yo voy a estar, como su nombre lo dice, centrifugando, haciendo que los tubos giren a cierta velocidad, porque de hecho la centrifugadora tiene varias velocidades en las cuales pues yo puedo dejar por un tiempo determinado para separar plasma, para separar células y para que yo vea o haga ese tipo de conteo. Bueno, la centrifugación en sí es un método por el cual, se pueden separar sólidos de líquidos, como lo acabo de decir, y son de diferente densidad. Yo puedo separar, si estoy hablando a lo mejor de física, ustedes saben que yo puedo separar un sólido de un líquido porque no tienen la misma densidad. Entonces, ¿esto por qué se separan o por qué se separa un sólido de un líquido? Por medio de una fuerza gravitatoria, de una fuerza giratoria, ¿sí? Esta fuerza, giratoria hace que se separen, obviamente, si estoy hablando de la sangre, pues se va a separar el plasma y se van a separar las células como tal. Ahorita lo vamos a estar viendo aquí en la siguiente diapositiva. Antes de que yo empiece a hablar sobre el frotis sanguíneo, quiero decirles que en centrifugación, como ya lo estaba yo diciendo, se va a separar en la parte de encima. Ustedes ahorita aquí pueden ver, aquí todavía, no es sangre como tal, solamente encontré esta imagen, pues obviamente de una centrifugadora para que ustedes vieran cómo se mete el tubo como tal, pero es la imagen más clara que pude conseguir y ahorita se los voy a enseñar más adelante, pero en el tubo una vez centrifugado ya tenemos o vamos a tener encima el plasma, que recuerden que el plasma es este líquido fluido, este líquido en el cual yo pues no voy a encontrar células como tal, pero sí voy a encontrar proteínas como albumina, como electrolitos, como proteínas transportadoras, y voy a encontrar pues los factores de coagulación que permiten que la sangre pues no se coagule. Y en la parte de abajo de mi tubo, cuando yo lo saque, voy a encontrar unas células al fondo. ¿Cuáles células? Voy a encontrar eritrocitos y voy a encontrar leucocitos. Ustedes saben que los eritrocitos también son llamados pues glóbulos rojos, y voy a encontrar unos eritrocitos en una proporción en la parte de abajo. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Los eritrocitos los voy a encontrar en una proporción del 37 al 54%. Por lo general, en el tubo, cuando se saca pues de la centrifugadora, tú vas a observar que la mayoría del tubo, si el 50% más o menos, a veces un poquito más, tiene plasma, y solamente una pequeña cantidad está repartida en células al fondo. ¿Qué quiere decir? Por eritrocitos y leucocitos. Y ahorita te voy a enseñar otra imagen. Y esto me sirve para sacar el porcentaje de los eritrocitos o la cantidad de plasma también, en algo que le decimos hematocrito, que es la concentración de los eritrocitos sobre el total de sangre, ¿sí? ¿Cuántos eritrocitos yo voy a encontrar en esa muestra de sangre? Aquí tenemos un frotis sanguíneo, y principalmente en histología este frotis, más que nada, cuando se toma una muestra, yo coloco la muestra sobre un portaobjetos. Este portaobjeto utilizamos pues una técnica que se llama técnica de barrido,
Y entonces, como vemos aquí en la imagen, tú vas a tomar la muestra siempre con guantes. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando estamos manejando muestras sanguíneas, no puedo yo manejarlo así como tal, con la piel, como dirían aquí en México, ¿no? Al pelo, no lo puedo utilizar así, sino que tengo que ponerme guantes, porque si tengo alguna herida, si tengo alguna herida abierta, entonces puede haber contaminación y puede haber obviamente una infección y se va a torrente sanguíneo, y si esa muestra de sangre tenía alguna enfermedad, pues directamente se nos va a nosotros al torrente sanguíneo. Estoy hablando aquí tanto para humanos como para animales, pero bueno. Entonces agarramos esa muestra, ponemos la muestra directamente, la vamos a agarrar ya sea con una pipeta y la voy a poner en mi portaobjetos. Una vez que tengo mi portaobjetos, entonces pongo una gota de la muestra de la sangre y entonces con otro portaobjetos voy a estar haciendo un movimiento ligero sin apoyar todo mi peso hacia la parte de atrás. Voy a arrastrar esta gota de sangre, como ven aquí estaba adelante de, luego la arrastro y entonces se produce esta línea de sangre que después voy a arrastrar hacia la parte de enfrente. Por lo general en histología se deja un pedacito del portaobjetos para poner con plumón permanente, a lo mejor la hora de la muestra, a lo mejor de qué ejemplar se tomó esa muestra, etcétera, ¿no? Y entonces se arrastra como tal, pues esta muestra de sangre, y entonces se deja secar a la intemperie. Se usan tinciones, pueden ser tinciones tanto de azul de metileno, tinciones de Gray, de Gray, y entonces también se pasa esto. Recuerden que cuando estamos usando tinciones, ya sea que se coloquen las tinciones como tal, se dejen cierto tiempo, se deje secar, se enjuagan y entonces ahora sí se pueden utilizar o se pueden ver al microscopio. Aquí tenemos, como ya les dije, bueno, lo que les estaba yo explicando anteriormente en la centrifugadora, que cuando sacamos el tubo centrifugado ya con la muestra de sangre, la mayoría es plasma, ¿sí? El 55% de la sangre ya separada en densidades tanto sólido como líquido, la mayoría es líquida, ¿sí? Representa el 55% total de la sangre, el plasma. Y el otro 45% lo representan los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Hay una porción, en este caso, en el tubo como tal, que se ve como de como si fuera una línea de color blanco, ¿sí? Esta línea de color blanco representa pues los leucocitos y las plaquetas, que representan menos del 1% de la sangre en total. Y los eritrocitos se quedan al fondo de un color pues rojo como tal. Y bueno, esto representa el 45% de la sangre total. Les dije anteriormente que los eritrocitos, hay algo que se llama hematocrito, que bueno, es la concentración de los eritrocitos sobre el total de la sangre, ¿sí? ¿Cuántos eritrocitos va a haber sobre la concentración total de la sangre? Bueno, el volumen de los eritrocitos compactados como tal en una muestra de sangre, como ya les dije, se llama hematocrito. Y bueno, esto también da el volumen de las células compactadas. El hematocrito se mide por medio de la centrifugación, que ya lo vimos que la centrifugación es este proceso donde puedo separar sólidos y líquidos a través pues de una fuerza giratoria, ¿sí? Gracias, o más bien se separan por las diferencias en sus densidades. Y bueno, esta muestra de sangre se le añade o está añadido en el tubo un anticoagulante, ¿sí? La mayoría de las veces pues ya el tubo trae este anticoagulante. Y bueno, de acuerdo al volumen que ocupan los eritrocitos, en el tubo se centrifuga y se hace la comparación de acuerdo al volumen total sanguíneo del individuo o del paciente y se calcula su porcentaje. Bueno, algunos de los anticoagulantes como tal tenemos ECA y también tenemos heparina. Esos más que nada en bioquímica, se utilizan estos como tal, pero podemos encontrar otros más que nada. Pero bueno, aquí sería los tubos ya traen estos anticoagulantes como tal. Aquí tenemos una imagen en donde podemos ver, pues en el primer tubo estamos viendo un tubo con anticoagulantes, ¿sí? Que permite que la sangre no forme este coágulo como tal, como un tipo de masilla espesa,
que se convierte así como plasma, ¿sí? Recuerden que el anticoagulante pues evita que se forme, como su nombre lo dice, un coágulo, y entonces pues no, en este tubo que tenemos de tu lado derecho, estamos viendo que pues no tenía ese tubo anticoagulante y por lo tanto se formó un suero. Pero bueno, vamos a ir primero con el que tiene el anticoagulante. Bueno, recuerden que el plasma contiene albumina, contiene proteínas adhesivas, contiene lipoproteínas, lípidos, hormonas, algunas sales fundamentales, agua, electrolitos, etcétera, ¿no? Y recuerden que el 55% es plasma, el 45% del 42%, para aquí no nos manejan, como el 42 y el 47 como eritrocitos o glóbulos rojos. Y bueno, hay una parte como si fuera una pequeñita parte de color blanco que forma una capa de leucocitos y plaquetas que corresponde al 1%. Más que nada, recuerden que esto se ve en centrifugación cuando yo quiero sacar el porcentaje total, en este caso, de la concentración de eritrocitos en la cantidad de plasma o en el volumen total de la sangre. Y bueno, la sangre se recoge con un anticoagulante. Aquí tenemos ejemplos: heparina o citrato sódico, y se centrifuga. Aquí tenemos otro ejemplo, pero ahora no tenemos un anticoagulante, por lo tanto vemos en el fondo el coágulo de sangre y todo lo demás corresponde a algo que se le llama suero. Y pues el suero es un líquido rico en proteínas, sin la presencia de este tipo de proteína que se llama fibrinógeno, pero que contiene albumina, que contiene inmunoglobulinas y pues otros componentes como tal. Cuando estoy hablando de este coágulo de sangre, es más que nada una red de fibrinas que atrapa más que nada a las células sanguíneas. La fibrina es un tipo de proteínas que está en forma de redes y que se puede ver en el coágulo como tal. Y bueno, también, esta fibrina deriva de la proteína que se llama fibrinógeno, ¿sí? Y bueno, ese se le llama factor 1 de coagulación. Pero en sí, cuando estamos hablando de coágulo de sangre, forma un tipo de red que está más que nada constituido por proteínas que se llaman red de fibrinas, y entonces pues se pueden ver de esta manera. Aquí vemos el coágulo como tal. Y bueno, la sangre se recoge sin anticoagulante como tal y se deja sin coagular. Y se deja coagular. Ahora nos vamos con los eritrocitos. Recuerden que estábamos hablando que la sangre se compone de dos componentes principales, que serían células y que sería plasma. Ya estuvimos hablando de plasma, que es rico en proteínas como cuáles, como albumina, como fibrinógeno, que tiene líquido, que tiene electrolitos, que tiene cierto volumen de agua, que tiene también factores de coagulación, que tiene proteínas transportadoras, que contiene ciertas hormonas, también puede estar compuesto por gases, etc. Y bueno, recuerden que las células de la sangre serían 3. En este caso estoy hablando de eritrocitos, de plaquetas, y estoy hablando también de glóbulos blancos, ¿sí? Esos serían los 3 tipos de células: glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Y vamos a estar comenzando con, pues más que nada con eritrocitos. En eritrocitos, pues son este tipo de células que son células anucleadas, es decir, que no tienen núcleo. Y este tipo de células tienen un núcleo. Cuando yo los tiño en el laboratorio, ya sea que los tiña con azul de metileno, con eosina, con bright, tienen un color azul violeta, tienen un tono violeta. Y bueno, recuerden que estas células como tal, son células anucleadas, no tienen núcleo y funcionan dentro del torrente sanguíneo para fijar el oxígeno. Lo fijan más que nada los eritrocitos al torrente sanguíneo y lo liberan ya sea en los tejidos para hacer un intercambio, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando que la sangre también tiene una función de homeostasis. Y bueno, fijan este dióxido, fijan tanto el oxígeno y lo intercambian también por dióxido de carbono. ¿Para qué? Para eliminarlo. Si estoy hablando, recuerden, de la sangre, me ayuda tanto a transportar oxígeno como dióxido de carbono. Ya se me pasó aquí. Cuando estoy hablando de los eritrocitos,
Cuando estoy hablando de los eritrocitos, bueno, también tienen una vida media de más o menos 120 días. Estos tienen más o menos ese tiempo estimado de vida. También tienen funciones de macrófagos, que quiere decir, recuerden que si estamos hablando de macrófagos, son este tipo de, pues de células como tal que fagocitan a ya sea que sea un virus o una bacteria. En donde se forman los eritrocitos, se forman principalmente pues en la médula ósea y constantemente se están produciendo nuevos eritrocitos para estar reemplazando los eliminados. Recuerden que todas las células pasan por un estadio de, pues de reproducción, de crecimiento y, ¿cómo se dice? Pues sí, se forman nuevas células. Después crecen, estas células se vuelven a reproducir y finalmente mueren. Entonces por eso se están reproduciendo, se están continuamente, se producen nuevos eritrocitos. Y bueno, la mayoría de los eritrocitos, como ya les dije, participan en procesos de fagocitosis como macrófagos. ¿Qué quiere decir? Que forman este tipo de pseudópodos a través de proteínas como miosina y actina. Atrapan a la bacteria o al virus a través de ciertos mecanismos y entonces pues los eliminan a través de la producción de enzimas gracias a los lisosomas. Y bueno, estos eritrocitos también se encuentran o son degradados en la médula ósea, en el hígado, también pueden ser degradados aquí en la médula ósea, en el hígado y también en el vaso. Y bueno, como un dato curioso, modifican su forma. Pueden modificar su forma, se pueden aplastar o pueden pasar por diferentes deformaciones gracias a su citoesqueleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasan, por ejemplo, por capilares y entran hacia los vasos sanguíneos. Por eso necesitan deformarse. Recuerden que cuando estamos hablando de capilares son estas ramificaciones muy pequeñas, como del tamaño o de la proporción de un cabello, los cuales pues irrigan ciertas zonas muy pequeñas del cuerpo. Y bueno, los eritrocitos, como ya le acaba de decir, son deformables, atraviesan los capilares y se pliegan sobre sí mismos. También se pueden teñir de forma uniforme con miosina. Los eritrocitos también son llamados, pues obviamente, glóbulos rojos. Aquí tenemos una imagen en donde podemos observar los eritrocitos y estos eritrocitos aquí tenemos en el microscopio. Si se dan cuenta, aquí están los eritrocitos como tal. La mayoría de las veces se observan pues como círculos, pero en el fondo tienen esta parte pues blanca, ¿sí? Se ven como si fueran blanquizcos como tal y pues tienen esta forma. La verdad es que son muy fáciles de identificar, ya que en una muestra sanguínea la mayoría de las células, los eritrocitos, pues vienen en gran cantidad. Los eritrocitos transportan, como ya les dije, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque también transportan dióxido de carbono para la eliminación de ciertas sustancias. Y bueno, estos se unen a una proteína que se llama hemoglobina. Esta proteína tiene la función de fijar tanto las moléculas de oxígeno como las de dióxido de carbono, y transportarlas a través de todo el sistema circulatorio. Recuerden que la sangre su función principal también es de transporte. ¿Por qué? Porque lleva oxígeno a ciertos tejidos y porque elimina también las cantidades grandes de dióxido de carbono. Libera el oxígeno en los tejidos y esta la libera cuando tienen baja afinidad por el oxígeno. Aquí vamos a ver una imagen en donde estamos viendo los eritrocitos como tal. En su interior tienen esta proteína que se llama hemoglobina, que se va a fijar a la hemoglobina, pues como lo acabo de decir, el dióxido de carbono o el oxígeno. Más que nada la hemoglobina consiste de 4 subunidades. Estas subunidades se llaman, pues más que nada, es una globulina. Son globulinas y bueno, en el centro van a tener una unidad que se llama hemo, que va a contener hierro y que a la vez va a fijar tanto el dióxido de carbono como el oxígeno. Entonces, repasando, un glóbulo rojo va a tener o va a estar constituido por una proteína que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina va a tener a la vez, en este caso, 4 subunidades de proteínas en las cuales van a contar en el centro con una globulina.
Y esta globulina en su centro a la vez tiene un grupo hemo que contiene hierro y que va a fijar tanto pues el oxígeno como el dióxido de carbono. Aquí podemos ver en la imagen que este tipo de proteínas tiene una forma elíptica, forman una molécula de polipéptidos y tienen varias cadenas, pueden ser cadenas alfa, gamma, beta, etcétera. Pero lo más importante es que contienen hierro en su centro hemo que va a fijar pues el dióxido de carbono y el oxígeno. ¿Esto para qué? Para la transportación o la eliminación de dióxido de carbono u oxígeno para llevarlo a diferentes partes del cuerpo. Aquí vemos otra imagen en donde estoy viendo aquí el glóbulo rojo contiene estas 4 subunidades de proteínas de hemoglobina y cada una de estas subunidades pues tiene un centro hemo. Este centro hemo, como lo pueden aquí, es como un tipo disquito que contiene el hierro. El hierro pues va a hacer que se pegue tanto el dióxido de carbono como el oxígeno. Vamos con el siguiente, el siguiente tipo de célula. Aquí se me olvidó decirles un dato y es que los eritrocitos pueden encontrarse en cantidades muy grandes. ¿Se acuerdan que les dije que en el laboratorio lo primero que vamos a ver al ver una muestra como tal pues va a ser eritrocitos? Estos eritrocitos los encontramos 3.500.000 por milímetro cúbico, o también lo podemos encontrar de 3.500.000 a 5.500.000 también pues eritrocitos, ¿sí? Es decir, la mayoría de mi muestra pues va a estar constituida por estas células llamadas eritrocitos o glóbulos rojos. Repasando, ¿cuál sería la función principal o cuál sería en este caso los eritrocitos? La función de transportar oxígeno, dióxido de carbono. Están constituidos por una proteína que se llama hemoglobina, que a la vez tiene 4 subunidades proteicas y cada una de estas se le llama globina y pues tiene un centro hemo, y este centro hemo a la vez pues va a contener hierro que hace que se fije el dióxido de carbono y el oxígeno. Recuerden que los eritrocitos modifican su forma como tal gracias a su citoesqueleto y duran o tienen una vida más o menos de 120 días, tienen una función también como macrófagos, que quiere decir que se pueden alimentar de bacterias, de virus a través de sus pseudópodos y que son eliminados a través de fagocitosis gracias a los lisosomas que tiene esta célula. Recuerden que los eritrocitos son anucleados, es decir, no tienen un núcleo como tal. Y si estoy hablando ahora de la siguiente célula, voy a estar hablando de leucocitos. Recuerden que voy a estar clasificando los leucocitos en 2 grupos. El primero, que tiene presencia de gránulos en el citoplasma, y el segundo, sin presencia de gránulos. Recuerden que, válgame la redundancia, estoy diciendo que la sangre está compuesta de plasma y está compuesta de células. Células como cuáles: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y ahorita ya abrimos glóbulos rojos, que también son llamados eritrocitos, y ahorita estoy con glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Los leucocitos se van a dividir en 2, con presencia de gránulos en el citoplasma o sin presencia de gránulos. Cuando estoy hablando de la presencia de gránulos en el citoplasma, estoy hablando también, su clasificación es en 3: neutrófilo, basófilo y eosinófilo. Ok, vamos a repetir. Con presencia de gránulos, neutrófilo, basófilo y eosinófilo. Y sin presencia de gránulos, estoy hablando de linfocitos y estoy hablando de monocitos. Pero vamos a estar hablando de estos más adelante. Voy a comenzar con la clasificación de presencia de gránulos en el citoplasma y me voy a ir primero con neutrófilos. Y más que nada, ¿qué es un neutrófilo? Pues es un tipo de leucocitos que son muy abundantes y también tienen como si fueran ciertos puntitos que los voy a observar en el laboratorio, como si es la célula como tal, pero tiene puntitos, se les llaman granulaciones. Y son los segundos más comunes después de los eritrocitos. Tienen, no hay tinción en su citoplasma, no va a haber esta tinción como tal en la célula.
tienen múltiples lobulaciones en su núcleo, pueden llegar hasta estar segmentados de 3 a 5 lobulaciones como tal, es decir, tienen su núcleo completo, pero va a haber como si fueran segmentos, ¿sí? Segmentos de 3 a 5, ahorita lo vamos a ver en una imagen. También reciben el nombre de neutrófilos poliformonucleares o polimorfos, ya que, pueden tener este tipo de deformación en su núcleo como tal, como ya les dije, como que están lobulados, están segmentados. Y bueno, poseen de 2 a 4 lóbulos unidos, como ya les dije, pueden ser desde 2 a 3 hasta 5. Y bueno, esto se debe a las hebras de su material genético. ¿Cuál sería la principal caracterización de un neutrófilo? Es que son abundantes, son el segundo más abundante después de los glóbulos rojos. Recuerden que la clasificación es que tiene presencia de gránulos, es decir, que se va a observar como granitos en la célula como tal. Su núcleo, más bien su citoplasma, no se va a teñir y su núcleo como tal está dividido, tiene lobulaciones o segmentaciones de 3 a 5 segmentos como tal. Por eso los vamos a identificar. Y bueno, se pueden ver se pueden ver inmaduros y se pueden ver maduros como tal. Cuando son inmaduros tienen esta forma como si fuera de un tubito como tal, como si fuera un bastón de caramelo, se ve como si fuera un bastón de caramelo, y si lo veo maduro, entonces va a tener su núcleo segmentado de 3 a 5 segmentos como tal. Los neutrófilos actúan como tal en infecciones bacterianas, también por fagocitosis, ayudan también junto al sistema inmunitario, junto a los glóbulos rojos, las plaquetas para defender también al cuerpo. Y bueno, estos pues cuando hay una lesión, por ejemplo, son reclutados como tal. Como les acabo de decir, pues actúan ante las infecciones bacterianas, ante alguna lesión, y los pueden encontrar de forma madura o inmadura. Cuando son inmaduros tienen esta forma, como les digo, de bastoncillo, como de tubo, y cuando son maduros tienen esta forma de segmentos, pueden ser segmentos de 3 a 5. Aquí estoy viendo en una imagen cómo se puede ver este neutrófilo, y más que nada el neutrófilo, si se dan cuenta, está clasificado en los leucocitos con presencia de granulaciones, y son estos pequeños puntos que ustedes pueden ver, por eso está clasificado así. Este sería pues un neutrófilo con una forma como tal, si se dan cuenta tiene varios segmentos, tiene 1, 2, 3, puedo ver 3 porque aquí se ven como que las segmentaciones, entonces por eso sé que es un neutrófilo como tal. Es el segundo de mayor tamaño después de los eritrocitos, y después los vamos a clasificar también por abundancia. Entonces este sería un eritrocito como tal. Hasta ahí me voy a quedar. Recuerden que la segunda parte viene después de este video. Espero que te haya gustado y te haya servido, que apliques tus conocimientos. Yo me basé en el libro de histología de Ross, séptima edición, de la página 291 a la 305, pero puedes utilizar otros libros de histología. Espero que te haya gustado mucho el video y nos vemos a la próxima. Adiós.